Somos LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental. Muy buenos días, yo soy Miguel Bautista, soy psicólogo y les doy la bienvenida a este podcast de LICMA. Esto es Psicología para Todos. Esto es una producción pensada para llevar el conocimiento donde más se necesita, a la vida cotidiana. Hoy llegamos a la tercera parte de esta pequeña serie de podcast sobre psicología cognitivo-conductual. Y hoy vamos a hablar de las técnicas de segunda y tercera generación. Cómo funcionan, para qué sirven y lo más importante, cómo aplicarlas en situaciones reales. La psicología cognitivo-conductual ha evolucionado profundamente. Ya lo vimos en nuestros anteriores episodios donde hablamos muy brevemente, claro, sobre cómo empezó esta historia, donde hablamos sobre cómo se empezó a manifestar la psicología como ciencia. Hablamos sobre el conductismo, sobre la psicología conductista, pero hoy ya vamos a hablar sobre la psicología cognitivo-conductual. Alcanzamos también de forma muy puntual y breve a hablar de la psicología cognitiva sobre Aaron Beck, sobre Albert Ellis, y hoy vamos a estar ya profundizando en nuestro tercer episodio de este tema como tal, de este tema sobre las técnicas de segunda y tercera generación cognitivo-conductual. Entonces, ha evolucionado desde sus raíces conductistas, que fue la primera generación, lo que comenzó como una observación de la conducta observable. Recuerden que decíamos que ellos decían no, solo es lo que se ve, no existe más. Pero con el tiempo pasó a incorporar los pensamientos, las emociones y más recientemente se han incorporado las actitudes hacia los pensamientos. En este proceso de evolución surgen las llamadas terapias de segunda generación, que se centran en la reestructuración cognitiva, y las terapias de tercera generación, que van a estar enfocadas en la aceptación, la atención plena y la relación con el sufrimiento humano. Aquí hay una gran diferencia porque las de segunda generación te decían, mira, tú tienes ansiedad, la ansiedad se te quita de esta forma, la ansiedad la reduces de esta forma, la ansiedad intentamos bloquearla de esta manera. Tienes estrés, depresión, tienes fobias, vamos a quitarlas, vamos a reducirlas, vamos a mitigarlas. Pero para la tercera generación de las terapias cognitivo-conductuales ya decimos tú tienes depresión, miremos hasta qué punto tienes depresión y hay un punto en donde no se puede modificar, entonces tienes que aceptar y vivir con esa situación. Estás padeciendo fobias, estás teniendo malos hábitos. Vamos a ver hasta qué punto esto puede ser funcional, hasta qué punto no lo es y hasta qué punto hemos determinado que ya no se puede erradicar esta conducta. Entonces tienes que aprender con estas técnicas a entender el sufrimiento y a comprender que hay cosas con las que tienes que vivir, como el dolor. Ahora, empecemos por hacer un breve listado para que tengamos un panorama más claro. Técnicas de segunda generación, o sea, terapias cognitivas clásicas. Hablamos de reestructuración cognitiva, hablamos de registro de pensamientos automáticos, hablamos de desafío de creencias irracionales, hablamos de exposición gradual en fobias o ansiedad, o hablamos de resolución de problemas. Si a alguno le gusta o le gustaría hablar o que habláramos sobre alguna de estas técnicas, nos puede dejar los comentarios o nos puede mencionar directamente a nuestros grupos de WhatsApp o a nuestras comunidades que desea conocer más sobre estas técnicas. Ahora, de forma muy breve, hablando de las técnicas de tercera generación, hablamos de las terapias contextuales. Y aquí tenemos el mindfulness o la atención plena. Hablamos de la defusión cognitiva. Hablamos de la aceptación emocional. Hablamos de la terapia de aceptación y compromiso. Hablamos de la activación conductual con enfoque de valores. Incluso una de estas técnicas utiliza la tecnología como la realidad aumentada para tratar fobias. Ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a profundizar en 4 técnicas breves.
2 de segunda generación y vamos a elegir 2 de tercera generación explicadas con claridad para que puedan entenderlas y, ¿por qué no?, comenzar a aplicarlas desde hoy. La primera es la reestructuración cognitiva. Esta es una técnica que busca identificar y cuestionar los pensamientos distorsionados que nos generan malestar. Por ejemplo, si alguien piensa, es que yo soy un fracaso porque es que yo cometí un error, entonces la reestructuración le invita a analizar la evidencia real, generar pensamientos más equilibrados y sustituir esas creencias automáticas por ideas que sean más racionales. Es muy utilizada en depresión, ansiedad o baja autoestima. Ahora, la segunda es el registro de pensamientos automáticos. Y esta consiste en escribir en el momento que ocurre una emoción intensa qué situaciones la provocó, qué pensamientos vinieron a la mente, qué emoción surgió. Este ejercicio ayuda a visibilizar como tal el diálogo interno y permite que la persona se entrene en detectar sus patrones mentales. Con práctica uno comienza como tal a detectar estos sesgos cognitivos que lo afectan. Incluso nos apoyamos también en el análisis funcional de la conducta, donde determinamos antecedente, conducta y consecuencia. Ahora, pasemos a 2 técnicas de tercera generación. La primera es el mindfulness, o también lo que se llama la atención plena. Ya hemos hablado de esta técnica, tenemos incluso material en el canal. Esta técnica invita a estar presente en el aquí, en el ahora, sin juzgar lo que se siente o se piensa. No se trata como tal de controlar la mente, sino de aprender a observarla. Aquí hablamos, por ejemplo, de respirar con conciencia, de sentir el cuerpo, de aceptar pensamientos sin engancharse a ellos. Aquí el mindfulness ha mostrado efectos positivos en el tratamiento de estrés, insomnio, ansiedad, dolor crónico, depresión, como lo muestra un artículo que se llama Aplicaciones clínicas del mindfulness, que fue publicado en la Revista Colombiana de Psicología, disponible en la plataforma de Cielo. La segunda técnica es la defusión cognitiva. Esta es muy usada en la terapia de aceptación y compromiso ACT. Aquí, como tal, no buscamos eliminar pensamientos negativos, sino cambiar la relación que tenemos con ellos. O sea, en otras palabras, en vez de que tú digas, yo no debo pensar esas cosas, la idea es que tú digas, aquí está este pensamiento otra vez, pero no tengo por qué hacerle caso. Entonces, esta técnica busca reducir el poder de las ideas negativas y permite vivir con mayor confianza y libertad a la persona, porque recuerden que a veces esos pensamientos nos agobian y más si son tan repetitivos nos sentimos mal porque aparecen. Ahora, para que todo esto no se quede en la teoría, te voy a compartir 6 ejemplos prácticos de cómo aplicar estas técnicas en la vida real en diferentes áreas del cotidiano. Quiero también aclarar que esto como tal no es del todo tan fácil. Nosotros estudiamos durante mucho tiempo para que estas técnicas, incluso cuando se especializa en psicología clínica, pues se apliquen de la mejor forma posible. Y pues no lo vamos a reducir simplemente a un podcast que te enseñe cómo hacerlo, pero sí queremos que las personas que escuchen esto puedan entender que la importancia de acudir al psicólogo radica en estos conocimientos que son mucho más extensos de lo que se puede escuchar en un podcast. Claramente siempre le vamos a dar ese respeto, esa admiración y esa complejidad que requiere, pero sabemos que también la gente se puede beneficiar si comprende los conceptos. Entonces, por ejemplo, en situación de pareja, miren, ante una discusión, si es muy repetitivo, registren sus pensamientos automáticos. ¿A ustedes creen que los van a dejar? ¿Que no los quieren? ¿Que todo es culpa suya o culpa de su pareja? Pues escríbanlo. Luego apliquen una reestructuración cognitiva y pregúntense, bueno, ¿esto es cierto? ¿Hay otra forma de ver este punto de vista? Si es verdad lo que yo estoy aquí diciendo, simplemente son ideas mías. ¿De dónde viene esa idea? Esta práctica va a ayudar a desactivar conflictos desde la mente y no desde el impulso.
o al menos los va a hacer un poco más conscientes. Recuerden, primordial, vayan a terapia. Segundo, hablando por lo menos de estudios y concentración, practiquen mindfulness al menos 3 minutos antes de que empiecen a estudiar, antes de que empiece incluso su día. Si ustedes se distraen en lugar de pelear con sus pensamientos, obsérvenlos y luego vuelvan otra vez a sus tareas cotidianas. Respiren profundamente, ánclense al presente, porque eso ayuda a mejorar su enfoque sin tener tanto estrés. Tercero, en el ambiente laboral, si ustedes tienen miedo a hablar en público, apliquen una difusión cognitiva. Díganle su pensamiento: vas a fallar. No le digan que va a acertar. ¿Sí? O sea, si ustedes piensan que les da miedo y que tal vez estando al frente algo malo va a pasar, ustedes díganse a ustedes mismos: no, este pensamiento que tengo que es negativo va a fallar. Una y otra vez en voz alta hasta que pierda sentido. Esta técnica desconecta el poder emocional de la frase que los sabotea a ustedes. Cuarto, convivencia familiar. Aquí es momento de entender que cuando se presentan las tensiones, utilizar la técnica del registro emocional para identificar qué emociones provoca ciertos comportamientos en los demás, pues podemos reconocer. Luego pregunten: ¿respondo desde lo que yo siento o desde lo que yo estoy interpretando? ¿Sí? Quinto, gestionen el dinero de una forma, digamos, más estratégica. Muchos pensamientos negativos alrededor del dinero vienen de creencias que se aprenden, pues porque muchas veces les dicen es que el dinero es malo, el dinero es del diablo, el dinero es puerco, o decimos no, es que yo siempre voy a ser pobre. Bueno, hay que reestructurar esas ideas con datos reales, con afirmaciones funcionales que nos permitan tomar decisiones más libres, más racionales y no estar siempre negativizando todo. Y sexto, hablemos de ansiedad, fobias y conductas evitativas. Utilicemos la exposición progresiva. Si usted le tiene miedo a algo, a ciertos lugares, a situaciones, por ejemplo, usted quiere aprender a hablar al público, quiere dirigirse ante una chica o a un chico que le gusta, bueno, elija esas situaciones y empiece a acercarse poco a poco, empiece a arriesgarse a hacer cosas. Primero puede hacerlo por la imaginación, luego puede ser pueden ser visitas o acercamientos breves, luego empiecen a quedarse más tiempo, empiecen a hacerlo mucho, de una forma mucho más activa, y empiecen a reforzar cada paso con recompensas internas. Y recuerden, el objetivo no es no tener miedo, sino avanzar con ese miedo que nos da. Y premiense, díganse cosas buenas. Como base científica, pues además del artículo mencionado sobre el tema del mindfulness, les recomiendo el texto La terapia cognitivo-conductual de segunda y tercera generación, una revisión comparativa. Está disponible en la plataforma de Redalyc, y también otra que se llama Eficacia de la terapia de aceptación y compromiso en sintomatología ansiosa y depresiva. Esta la van a encontrar en Dialnet. Ambos textos explican con claridad cómo y por qué funcionan estas técnicas. Miren, al final lo más importante no es saber todos los nombres técnicos, ¿sí? No se trata de llenarnos de conocimientos, sino entender que nuestra mente puede entrenarse. Así como el cuerpo, cuando hacemos ejercicio, pues la mente también cambia con constancia, practicando, siendo conscientes. No hay salud emocional si nosotros no tenemos herramientas, y todos merecemos tenerlas. Por eso estamos haciendo estos episodios. Bueno, si les gustó este episodio, recuerden seguirnos, darle like, suscríbanse, compártanlo a personas que sepan que lo necesitan. Recuerden que esto fue una producción del ICMA, donde buscamos desmenuzar ese conocimiento y deseamos promover la salud mental. Recordando siempre que el conocimiento es poder y que conocer nuestra historia y nuestras herramientas nos ayuda a sanar, transformar y avanzar. Recuerden que yo soy Miguel Bautista, soy psicólogo, y esto es un espacio y un episodio de los podcasts del ICMA Psicología para Todos.
suscríbanse y nos veremos la próxima vez, ya iniciando con una nueva corriente teórica. Gracias y que tengan buen día. Chao.